sé. El amado dice, viene, viene, el amado viene, 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 el amado viene, 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 el amado viene, viene, viene. ¿Quién es la que sube? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Gloria tenga su nombre. Amén a la palabra. Bueno, hermanos, si os dais cuenta, aquí Saulo tiene un encuentro con Jesús. Y en medio de su camino, de lo que él pensaba, de la trayectoria que él tenía y que él creía que era su verdad, Jesús se interpone en sus planes, en su dirección, en un camino equivocado, que nosotros lo conocemos, pero él tiene un camino equivocado, tenía otra dirección. Y Jesús se interpone en ese camino que él tenía. Una de las primeras cosas que Dios hace en nosotros cuando tenemos ese encuentro es entorpecer el camino y la dirección que nosotros tomamos. Nos hace como un parón para que recapacitemos interiormente y nosotros nos hagamos la pregunta de ¿qué estoy haciendo? Dios tiene ese encuentro y nos paraliza en ese momento y nos hace recapacitar para que nosotros interiormente digamos ¿qué estoy haciendo? ¿Qué dirección es la que estoy tomando? De esa manera Dios nos permite en muchas ocasiones tropiezos, que una luz en este capítulo, un destello, Dios se presente, o una caída, pero que esa caída y ese tropiezo lo que nos hace es mirar al cielo. Una caída, un tropiezo, nos hace siempre mirar al cielo. En este caso, literalmente, lo tira de su cabalgadura y él mira al cielo en el resplandor. Una caída y un encuentro con Dios siempre nos hace mirar al cielo. Y déjame que te diga una cosa esta noche, hermano. Si no te has caído de tu cabalgadura, no te has encontrado con Dios. Lo vuelvo a repetir. Si no te has caído de tu cabalgadura, aún no te has encontrado con Dios. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Dice la palabra que había un rey llamado Nabucodonosor que decía que era muy orgulloso. Y la palabra dice, él mismo con su reino, se pregunta a él mismo, ¿no está la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Era un rey orgulloso en el que se jactaba de su majestuosidad, de su poder. Y dice la palabra que aún estando diciendo eso el rey en su boca, vino una voz del cielo y le dijo, así te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Ese orgullo, esa majestad, ese ímpetu que él tenía, Dios le habló directamente, tuvo ese encuentro, pero ese encuentro lo llevó a andar durante 7 años como una bestia. Literalmente pone en el pasaje que comía hierba con los bueyes. O sea, fue como desterrado de su reino. Y estuvo durante 7 años en las bestias y se transformó como si fuera una bestia. Y el Señor le dijo que iba a estar 7 tiempos. En la Biblia 7 tiempos se transfiere como si fueran 7 años. Pues justo al pasarse 7 años, dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Tuvo ese encuentro, tuvo que mirar al cielo. Dice, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Amén, hermano. Ese tropiezo, ese encuentro, gloria a Dios. Ese encuentro, hermano, ese tropiezo, si os dais cuenta,
Él hizo que alzara sus ojos, alzó sus ojos, tuvo ese encuentro y él rectificó y se dio cuenta y vio que su camino era equivocado. Después de esto él dice, ahora él, una vez que ha tenido ese encuentro, ha mirado al cielo, ha dicho quién era el rey, quién era Dios, quién era para él. Y dice, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan en soberbia. Gloria tenga su nombre. Hermanos, la soberbia nos puede llevar a caminos equivocados. Y por eso Dios tiene que tener ese encuentro con nosotros. Dice la palabra que esa luz, ese resplandor que le dio a Saulo en este caso, igual que a nosotros, nos tiene que provocar un cambio radical de nuestra vida, en pensamientos, en ámbitos, en hábitos, en costumbres. Tiene que confrontar nuestra vida. Nosotros, nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar tiene que cambiar. Escribiendo este mensaje, en las reuniones que teníamos los hermanos la otra vez, hablábamos en el que ¿cómo ahora piensas de otra manera? ¿Cómo el Señor ahora ha entrado en ti y qué piensas? Y los hermanos nosotros pues decíamos, sí, es que es verdad que ahora no puedo dejar de pensar en Dios, o no puedo de buscarlo, o no puedo dejar de querer pasar tiempo con Él. Un encuentro con Dios cambia tu vida literalmente, tus pensamientos, tu manera de andar, tu manera de hablar. Un encuentro verdadero con Dios tiene que cambiar radicalmente nuestra vida. Una vez que el Señor tiene ese encuentro contigo, debemos ser fiel y escuchar el mensaje principalmente que tiene Dios para nosotros, porque a Saulo, una vez que lo tira de la cabalgadura y le pregunta que quién es, y Jesús le dice, y le dice que soy Jesús, dura cosa es dar coces contra el aguijón, pero luego le da una pequeña misión. Una vez que has tenido un encuentro con Dios y has escuchado su palabra y te has rendido a Él, empieza a dirigirte. Y a Él empieza con sencillamente, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Un encuentro con Dios te dirige. Su palabra es oída y te va a llevar a los caminos, a hacer su voluntad. Tener un encuentro con Dios no es simplemente que te dé el destello o que te caiga, sino reconocer su voz. Esa voz que te va a exhortar, esa voz que te va a rectificar. Y lo que hace nosotros es humillarnos y seguir con convicción y con amor un cambio hacia Él. Si os dais cuenta, hermano, ese cambio tiene que ser con una convicción plena, porque dice la palabra, que lo conocéis, Judas estuvo con Jesús durante 3 años de su ministerio. Judas vio el rostro de Jesús y anduvo con Jesús sus 3 años, pero no conoció el corazón de Jesús. ¿Cómo puede ser que una persona esté 3 años con Jesús, con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y aún así no llegó a conocer el corazón de Jesús? Porque no estaba convencido, porque no se lo había entregado, porque no se había humillado, porque no lo creía verdaderamente. Judas, estando cerca de él, no pudo reconocerlo. Sin embargo, Saulo, sin haberlo visto literalmente, con una voz y con un resplandor, su corazón se afligió y creyó desde el primer momento. Y él fue transformado. Mientras que Judas, viéndolo literalmente, no, hermano. Nos pasa en la iglesia, hermano. En la iglesia nos pasa que podemos estar años y años y años y años, pero parece que no hemos tenido ese encuentro con Dios. Podemos estar años viniendo a la iglesia y podemos estar años levantando las manos, pero parece que nos falta esa rendición a Dios. Y podemos escuchar su palabra y podemos seguir viniendo todos los sábados, pero nos falta esa convicción, ese amor de decir, sí,
Señor, yo me rindo ante ti y creo en ese cambio y tengo que andar en ese cambio. Por eso hemos dicho, Judas estaba viendo todo lo que hacía Jesús, pero parecía que no imitaba a Jesús. No conocía el corazón de Jesús, porque Judas lo que quería era, aparte que quería un reino, que Jesús viniera con una espada y matara a todos. Decía la palabra que era que le gustaba un poco la bolsa. Tenía un pensamiento equivocado. Hermano, aceptar esa caída, aceptar ese encuentro. Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Una vez que tú tienes ese encuentro, que aceptas esa guía que el Espíritu Santo te da, cuando tú tienes ese encuentro con Dios, te va a encaminar, te va a llenar del Espíritu Santo, porque es el que te fortalece, el que te guía, el que te va a llevar por el camino correcto. Porque nosotros, una vez que hemos aceptado ese encuentro con Dios y esa transformación, nos va a encomendar a un propósito alineado a la voluntad de Dios, porque nos va a llevar a una misión y a llevar fruto. Nosotros somos portadores de ese fruto. Una vez que hemos tenido ese encuentro y que nuestra vida cambia, nosotros vamos a ser portadores del fruto del Espíritu Santo. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser esos portadores donde las demás personas puedan comer de nosotros. Nosotros simplemente, gracias al Espíritu Santo, gracias a su amor, gracias a su misericordia y gracias a esa transformación, tenemos que ser portadores de ese fruto para que las demás personas puedan alimentarse de nosotros. Y tenemos que ser verdaderamente un encuentro verdadero para que la gente pueda alimentarse de ti. Gloria tenga su nombre. Dale un aplauso al Señor. Bueno, hermanos, también quiero deciros, ¿qué tendrá ese encuentro con Dios? ¿Qué tendrá esa transformación que Dios hace en nuestra vida? Que podemos reconocer el pasaje cuando Pablo y Silas lo meten en el calabozo, en la cárcel de más adentro. ¿Cómo puede ser que un hombre que perseguía, que golpeaba, que a los cristianos los metía en la cárcel, tiene un encuentro con Dios y es capaz de cambiar literalmente tanto su vida que le pegan una paliza, lo meten en una cárcel, la más oscura, la más a fondo, y con una paliza y en lo más oscuro se ponen a cantar alabanzas y son capaces de decir que están orgullosos de recibir una paliza? Hermanos, ¿cuánto tiene que cambiar en la mente para que recibiendo una paliza aún glorifiquemos al Señor y aún estemos orgullosos por padecer? Porque dice su palabra que no nos tenemos que gloriar en tener su nombre, sino también en padecer por su nombre. Tenemos que llegar al extremo de tener también que sufrir a causa de su nombre. A Saulo lo llama y su misión le dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A Pablo le muestra cuánto es necesario que padezcamos por su nombre. Qué poder tremendo, hermanos, tiene ese encuentro con Dios y esa transformación que hace en el hombre y en la mujer de Dios, hermanos. Pues bueno, hermanos, dicho esto, os dejo siempre con la reflexión. Puedes caminar cerca de Jesús, pero no dejarte tocar por Él como Judas. O puedes ser derribado y transformado como Saulo. Que Dios bendiga mucho. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Bendecimos su nombre por siempre.
Bueno, vamos a compartir un poquito de la palabra del Señor. Hoy nos toca aguantarnos. Bueno, voy a intentar ser breve, ¿vale? Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. Estas son unas recomendaciones que nos hace el apóstol Pablo, aunque sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice así la palabra del Señor. Estad siempre gozosos. Orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Empezamos por el 16. Dice, estad siempre gozosos. ¿Cómo podemos estar siempre gozosos? Ustedes dirán, hermano, yo nunca o casi siempre estoy gozoso. Pero es que miren, el gozo no depende ni nace del cuerpo, ni tampoco del alma. El gozo, dice la palabra, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Dice 2 de Corintios, como entristecidos, mas siempre gozosos. Porque en el alma podemos estar entristecidos, pero en el espíritu gozosos. ¿Y cómo es eso? Dice la palabra en Hechos que empezaron a predicar los apóstoles Pedro y Juan, y el sumo sacerdote juntamente con el Sanedrín lo arresta. Dice que lo azotan, lo sueltan, pero le dicen, como vuelva a hablar del Señor, te matamos. Pero dice la palabra que salieron gozosos. ¿Cómo gozosos? Por los azotes no. Dice, salieron gozosos por haber sufrido por causa del nombre del Señor. Amén. Podemos estar entristecidos en el cuerpo, en el alma, pero en el espíritu siempre gozoso. Porque el gozo no lo tienen que mover las circunstancias. El gozo lo tiene que mover el Espíritu Santo. Miren, podemos a veces que se apague ese gozo en nosotros por medio de las circunstancias o por medio a veces del pecado. Dice la palabra que cuando el rey David pecó, se entristeció y pidió perdón al Señor. Pero él clamó a Dios y le dijo algo. No le pidió que le devolviera nada material, ni el palacio ni el reino, sino que le pidió, no apartes de mí tu espíritu, vuélveme el gozo de la salvación. Y es que el verdadero gozo está en la salvación. Y es que el gozo de la salvación es saber que estamos en paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos pasar muchas aflicciones, podemos pasar muchas circunstancias, pero no perder nunca el gozo de la salvación. Porque en Cristo Jesús estamos seguros. En Cristo Jesús hay perdón. Dice, en el mundo pasaréis aflicción, pero en Cristo tenemos paz para con Dios. Dale un aplauso a aquel que vive. Aleluya. Y es que este gozo nos llega al siguiente versículo que dice orar sin cesar. Dice en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza que hemos alcanzado en Cristo Jesús, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y es que nuestra oración tiene que ser una oración constante, sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? Que ninguna circunstancia nos tiene que mover para ser constantes en nuestra oración. ¿Saben por qué no somos constantes en nuestra oración? Porque nos mueven mucho las circunstancias. Si hoy tengo tiempo, oro. Si hoy me levanto alegre, oro.
Si hoy tengo dinero, pues a lo mejor oro. Y si no lo tengo, si tengo que pedir, oro. Somos como veletas. Pero si verdaderamente nos mueve el gozo, nuestra oración será constante. Un hombre de oración, Daniel. Dice que Daniel estaba a cargo como gobernador del reinado de Darío. Pero a los otros gobernadores le cogieron celos, porque dice que Daniel era perfecto en todo. Dice que Daniel tenía un espíritu superior, porque Dios estaba con Daniel. Y aquellos gobernadores quisieron destruir a Daniel. Entonces le dijeron al rey Darío: oh rey, vamos a pedirte algo, que hagas un edicto, que cualquiera que en 30 días adore a un Dios que no seas tú, lo mandes al foso de los leones. Pero cuando Daniel se enteró de ese edicto, dice que no le movieron las circunstancias. Como era de costumbre, abrió su ventana mirando a Jerusalén, se puso de rodillas y adoró al Dios de los cielos, porque él no se movía por las circunstancias. Él sabía la seguridad de su Dios y que aunque estuviera las circunstancias adversas, Dios podía cambiar las circunstancias en cualquier momento. Y yo me pregunto algo: si hoy hubiera un edicto como aquel edicto, ¿cuántos Danieles quedarían? Hermanos, oremos sin cesar. Que no nos muevan las circunstancias. Amén. El siguiente versículo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y mira que dice que dé gracias en todo, no por todo. Porque no es lo mismo decir gracias por los azotes, gracias por las circunstancias, gracias por la aflicción, sino en medio de la aflicción. Porque si tú entiendes y tú tienes fe en que Dios está contigo, no te mueven las circunstancias y eres capaz de dar gracias en todo momento y en toda situación. Porque sabes que Dios está contigo, como también lo estuvo con Daniel. Porque Dios es el único que puede cambiar toda circunstancia y llevarla a un buen fin. José, el hijo de Jacob, después de ser vendido por sus hermanos a causa de la envidia, porque Jacob quería más a José que a ningún otro hijo, porque era el primogénito de su amada Raquel. Pero después de ser vendido por sus hermanos, aunque querían matarlo, porque ganas no le faltaron a sus hermanos de matarlo. Siendo esclavo, después pasó por la cárcel, pero dice la palabra que José estaba con Dios. ¿Cuántos de aquí creen que Dios está contigo? Que no te mueva ninguna circunstancia. Dice que aún así, José, cuando sus hermanos se encontraron con él fue capaz de ver la mano de Dios y le dijo: no afligiros, porque yo sé que fue Dios el que me trajo aquí y no vosotros. Qué bueno es ver en todas las circunstancias la mano de Dios. Pero cuando no vemos la mano de Dios, hacemos todo lo contrario a la gratitud. Y es dudar de Dios. Y la duda nos lleva a la queja. Porque la queja es dudar de Dios. Es no creer que Dios está contigo. Es falta de fe y de reconocimiento en las promesas de Dios. Es egoísmo, es querer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Cuando nos quejamos, estamos diciendo a Dios que Él no sabe actuar bien sobre nuestra vida. Pero mire, en el desierto, el pueblo de Israel, después de ver la mano de Dios continuamente, dudaba siempre de Dios. Y es que la única manera de no dudar de Dios es conocerlo por medio de las Escrituras. Ellos siempre se quejaban. Siempre maná, siempre maná.
queremos la comida de Egipto. Pero miren, hoy le digo que la mejor manera de edificar nuestra casa es comiendo maná del cielo. Yo no sé usted, pero yo en mi casa comeremos maná. No hay otra cosa más que el maná. Pero miren, Dios no es como nosotros. Porque si yo quisiera volver a enamorar a mi compañera, no me la llevaría al desierto. Me la llevaría pues, a cenar un hotel Artalasia. Pero es que solo Dios es capaz de enamorar en el desierto. Dice Oseas, pero he aquí que yo la traeré al desierto y la llevaré y hablaré a su corazón. ¿Por qué Dios tiene que llevarnos al desierto para enamorarnos? Porque mire, hermano, si nosotros somos capaces de enamorarnos de Dios en el desierto, ya no nos enamoramos de Dios por lo que nos puede dar, sino por cómo Él es. Si eres capaz de enamorarte del desierto de Dios, no te moverá ninguna circunstancia. En la pobreza, en la salud, en la enfermedad, en todas circunstancias darás gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque si te enamoras en el desierto, ya no te enamoras por lo que te da, te enamoras de su santidad y de su fidelidad. Gloria a su nombre. Y si tú te enamoras en el desierto, no solamente cantaremos, sino que viviremos. Que aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aunque el producto del olivo falte, todavía me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque por encima de toda circunstancia, Él está con nosotros. Alabado sea su nombre. Aunque el producto del olivo falte, todavía me alegraré. Amén. Aleluya. A su nombre. Hermano, siempre gozoso. Porque el gozo depende de la salvación de Dios. Oramos sin cesar, que no nos muevan las circunstancias. Y demos gracias en todo, porque es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga. La amada dice, viene, viene, el amado viene, 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 el amado viene, 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 el amado viene, viene, viene. ¿Quién es la que sube?